Nadie puede construir el porvenir si no se asienta con firmeza en el momento actual, sostenido por las raíces indestructibles del pasado. Jorge Salvador Lara. El cisne, historia, costumbres y valores. He aquí una síntesis de lo que ha sido y es nuestra parroquia, de sus maravillas físicas y morales, de sus riquezas ocultas, de sus posibilidades. Al presentar esta producción auténticamente cisneña, el cisne se viste de fiesta. Lo hace con su música, folclor, representaciones de colorido en sus composturas en mayo en honor a María. Su modo de vestir, hablar y proceder, su religiosidad, sus creencias y sus tradiciones e inclusive sus peculiaridades. Todo ello de seguro calmará el apetito intelectual y material por conocer sus ancestros, sus valores y su proyección al mañana. El cisne, reseña histórica. Sentado sobre el lecho de oro, hacia el noroeste de la ciudad de Loja, a 74 kilómetros de distancia, con aproximadamente 1.820 habitantes, con una altura de 2.440 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 14 a 21 grados centígrados, se ubica el encumbrado villorrio del Cisne. Casi siempre graciosamente coronado de purísimas nubes, fundado sobre el vértice del monte denominado el Chayalama. Fue desde remotos tiempos asiento de nativos descendientes de la antigua tribu de los Paltas. Los cisneños fijaron probablemente su residencia en aquel sitio hacia los años de 1560. La pequeña aldea del Cisne fue elevada a parroquia civil en el año de 1873 por el doctor Gabriel García Moreno. Posteriormente, el arzobispo de Quito y administrador de la diócesis, doctor José María Riofrío, la estableció como parroquia eclesiástica. El habitante cisneño se define por sus características propias: mediana estatura, cabello negro y lacio, trigueño, ceño rígido, estructura propia del serrano. Su vestimenta está marcada por la sencillez. Sobre todo, la mujer se caracteriza por usar faldas de color oscuro, blusa blanca, pequeño chalo pañolón, sombrero blanco de paja hormado y de paño. El plato típico de este lugar es el ají de cuy, como también el manjar de leche y colada de chicha, los mismos que son preparados únicamente en fiestas tradicionales. Histórica de la Santísima Virgen del Cisne. Cierta doncella, indígena, inocente y recatada, salía todos los días conduciendo su rebaño y encontraba con frecuencia en su camino a una hermosa pastorcilla, coronada de trayentes rosas y llena de limpieza y majestad, aunque vestía con el humilde traje de las campesinas.
Bajo esta humilde apariencia, gustaba la Virgen Santísima acompañarla en la custodia del rebaño que pasía, y le ayudaba también a hilar en las horas de la siesta, cuando fatigada la joven indiecita por el sol del mediodía, solía acogerse a la sombra de un árbol. Aquella indiecita tierna e inocente, llena de curiosidad, le pide a la pastorcilla le revele su identidad y procedencia, a lo que la bella señora contesta que es la Madre de Dios y que su deseo es quedarse en aquel lugar para cuidar de ellos. Pero cuando los habitantes de lo que hoy se llama Parroquia del Cisne resolvieron abandonar su comarca por el azote de las largas sequías y plagas, se les apareció la Virgen y les dijo: «Fundad aquí una iglesia, que aquí os quiero asistir, para que no tengáis más hambre». Y fue así como se estableció el culto de María. Decreto de Bolívar. La devoción a la Virgen del Cisne fue creciendo gracias a las peregrinaciones que la gente realizaba para ver y rezar frente a la imagen de la Virgen. En 1829, dadas las peticiones de los cisneños ante la incomodidad que presentaba su pueblo de acoger a los peregrinos, y fieles por tanto también los vecinos del Valle de Cuxibamba, solicitaron autorización al libertador Simón Bolívar que establezca la visita de la sagrada imagen a la ciudad de Loja, cuya llegada es el 20 de agosto, permaneciendo en esta hasta el 1 de noviembre, dejando unos días adicionales para Catamayo y San Pedro de la Bendita, decreto que se oficializó el 28 de julio de 1829. Romería de la imagen de la Virgen del Cisne. Con el decreto de Simón Bolívar, la imagen de la Virgen del Cisne toma el calificativo de la Viajerita. Es impresionante ver que cada año participan sus devotos de toda clase social, de todas las edades. Niños tomados de las manos de sus padres caminan llenos de alegría, sin sentir cansancio alguno. También participan personas con dificultad para caminar y alguna otra limitación. La gran mayoría lo hacen con mucha devoción y fe, acompañados de rezo de rosario, cantos y con el corazón dispuesto a la conversión. La sagrada imagen de la Virgen del Cisne permanece fuera de su santuario por el lapso de 3 meses. De su basílica sale cada 17 de agosto a las 7 de la mañana y regresa el 17 de noviembre a las 5 de la tarde. Permanece en distintos lugares: San Pedro de la Bendita, Catamayo y parroquias de la ciudad de Loja. Los gancheros. Hombres destinados a un solo fin: preservar lo más sagrado que tenemos, a nuestra protectora. Caminantes al servicio de María, seres que desde el inicio de la declaratoria se ponen al servicio de la viajera, servidores que hacen que cada uno de los devotos compartan ordenadamente por minutos lo que cada ser humano desea: estar cerca de nuestra efigie. Desde remotos tiempos el cisneño guarda un inmenso amor hacia su imagen, sin esperar recompensa alguna por su tarea de sacrificio que realiza en su trayecto. Momento de la coronación. Al amanecer del 8 de septiembre de 1930, las campanas de todas las iglesias, al unísono, vibraban triunfantes. Las notas musicales de las distintas bandas de música que recorrían la ciudad despertando a los lojanos para tan grande acontecimiento. Por las calles, todo era movimiento, especialmente por donde iba a pasar la procesión con la imagen coronada. Se esmeraban por arreglar pomposamente para que pase derramando bendiciones la reina. Al fin llegó el momento esperado. El recorrido era lento, por el acopio de gente que iba aumentando a cada momento y por el justo deseo que tenían todos de llevarla sobre sus hombros a la augusta señora. Variadísimos arcos adornaban las calles de trecho en trecho. El humo de incienso también hacía su parte, cuyos portadores eran de raza indígena,
perfumaban el ambiente. El Santo Rosario se rezaba sin cesar. Los cohetes estallaban todo el trayecto. La muchedumbre ostentaba en el semblante un júbilo filial. Y los acordes de la música acompañaban el sincero regocijo de los que habían salido al encuentro de su madre y reina. Posteriormente se ciñe la inmaculada frente de la imagen de Nuestra Señora del Cisne con la corona de reina, y el pueblo lleno de gozo explota en gritos de vivas y glorias, mezclando con las notas de marchas triunfales de las bandas presentes y con el fragor de los cohetes que al cielo se elevaban. Ha sido coronada ya la sagrada imagen de la Reina del Cisne. Historia del santuario. Para finiquitar la promesa a la Madre de Dios, en el año de 1596, los cisneños construyeron su primer oratorio, siendo una pequeña choza de barro de techumbre de paja. Esta rústica construcción dura aproximadamente 21 años hasta el incendio de la comarca. Sobre estas cenizas del desaparecido oratorio se construyó otro mejor y de mayor capacidad. Esto sucede en el año de 1618. El tercer templo fue construido en el año de 1752, el mismo que se mantuvo pese al proceso de construcción del cuarto templo hasta el año de 1967, donde fue derribado para dar paso a la construcción de la parte frontal de la Basílica de Nuestra Señora del Cisne. En el año de 1932, el doctor Ricardo Fernández fue nombrado rector de la parroquia del Cisne, siendo el segundo en su comunidad. Este joven religioso se destacó por su identificación con su tierra natal. Su temperamento firme y su ferviente fe en la Virgen María le permitió concebir algunos ideales para el mejoramiento de su pueblo. Dos grandes obras eran su prioridad: la construcción de la carretera San Pedro de la Bendita el Cisne y la edificación del templo para Nuestra Madre y Reina coronada. La hazaña que vivió el padre Fernández en la adquisición de los materiales para la construcción de la basílica constituyó una verdadera odisea. Muy temprano emprendía su viaje a lomo de mula hacia el cantón de Santa Rosa en el sector denominado Piedras, donde tomaba el tren hasta Guayaquil. En este lugar rentó un centro de acopio donde eran guardados los materiales traídos desde el puerto, para luego ser trasladados en acémila hasta el Cisne. La distancia y la falta de una vía no era obstáculo para edificarle a la Virgen María un templo moderno y grande como grandes son sus obras. A pesar de la adversidad y de la limitación de los recursos económicos, el pueblo aceptó el reto, motivado por la fe y el gran liderazgo del religioso. El padre Fernández, con la ayuda de su pueblo, mantuvo siempre firme su idea: construir la basílica únicamente en el Cisne para la reina coronada. Era muy estricto con ciertas personas que incumplían sus obligaciones. En algunos casos, tuvo que sancionar algunas irregularidades. Guardaba un profundo respeto con lo que pertenecía a la Virgen, pues era sagrado y supremo. La colocación de la primera piedra se realizó el 15 de agosto de 1934, con la presencia de Monseñor José Riz Morales, cuyo promotor fue el notable cisneño reverendo padre Ricardo Fernández, basada en el diseño del arquitecto padre lazarista Pedro Brunic, quien, reduciendo el plano de la Catedral de Guayaquil, lo aplicó a la Basílica Cisneña, de cuya administración se encargaron Heyer, Juan Blader y posteriormente el caballero italiano Ugo Faggioni. El señor obispo Guillermo Riz Morales mantenía una filosofía: a trabajar vos y tu pueblo. Había dado la orden al padre Ricardo Fernández para que ejecutara la construcción de la basílica, quien trabajaba como un peón más, lo que le permitió guardarse la obediencia y aprecio de sus trabajadores que estaban bajo su mando. El padre Napoleón Quesada, en el año de 1952, trajo un artista de Quito llamado Miguel Sangucho, quien creó y dibujó todos los pináculos, es decir, se encargó de toda la ornamentación de la figura que son propias del arte gótico: gárgolas, estructura de ventanales y otros.
El trabajo fue tenaz, duro y sacrificado, a base de mingas. Luchando contra viento y marea, el padre Fernández y su pueblo sufrían las inclemencias del tiempo y la impotencia al traer los materiales que se empleaban en la construcción, ya que solo había carreteras en distancias lejanas. Su transporte era por medio de rastras, hasta cargar en sus propios hombros. El deseo era ferviente, lo cual lo hizo pensar en abrir paso, a punto de picos y palas, una carretera provisional para que pudiera llegar un medio de transporte. Niños, jóvenes, adultos, tanto mujeres y hombres, todos por medio de mingas salían todos los días a esta tarea. Entre ellas, las hijas de María y las adoratrices, quienes también voluntariamente y con obediencia cooperaban los días jueves, viernes y sábados sucesivamente con el chancado del material para poder hacer los cimientos de la basílica. 100 eran las jóvenes cisneñas, hijas de María, que vestían alegre uniforme de raya azul y pañalón blanco. Sobre los hombres lucían una cinta azul que les identificaba a su congregación, y con un ramo de flores naturales al brazo, llevaban un lujoso estandarte de seda y con borlas de oro. Eran mujeres de una obediencia inefable al cooperar con tareas fuertes que se desarrollaban en la construcción de la basílica. El padre Ricardo, quien fue el promotor de la construcción de la Basílica del Cisne, dejó sentados los cimientos y las columnas del primer piso, a quien también le correspondió entregar la parroquia a la Congregación de Misioneros Oblatos, fundados por el padre Julio María Matovelle, quienes terminaron el santuario el 17 de noviembre de 1978, realizando la congregación y bendición del templo el 13 de agosto de 1979, suceso que marcó el inicio de las celebraciones del cincuentenario de la coronación canónica de la Reina del Cisne. ¿Cómo no agradecer a todas las personas que de una u otra forma formaron parte de esta obra, a todos los devotos que sirvieron con amor y fe, ofrendando varios meses de sacrificio y trabajo? Y por qué no ensalzar el trabajo constante de todos nuestros padres, abuelitos, bisabuelitos, que entregaron su trabajo y esfuerzo por amor y respeto a nuestra protectora, todos comprometidos por realizarle un hogar digno sin merecer recompensa alguna. Recordar a aquellos que ofrendaron su vida en la construcción del mismo, admirar a aquellos que donaron sus tierras y recordar el valor de todos los obreros del santuario, como también a nuestros grandes maestros, don Juan Baculima, Alfredo Yaguari, entre otros. La compostura de mayo. Mayo se constituye en uno de los meses de mayor colorido por sus hermosos adornos florales que embellecen la Basílica del Cisne. A esto se debe que tanto hombres como mujeres emprenden un largo recorrido hasta las montañas en la cercanía de Chuquiribamba, mismo que involucra esfuerzo y peligro, hasta donde se encuentra sembrada una hermosa orquídea llamada licamanchi. Dicha flor es injertada en un árbol llamado almiste, donde se desarrolla únicamente en clima frío y húmedo. En épocas anteriores los cisneños realizaban dicho recorrido a pie y a caballos, alumbrándose durante el camino con hachones. Estas encrucijadas lo hacían los días jueves a las 11 de la noche, para estar en dicho sector a las 6 de la mañana del día viernes. Los cisneños, con la delicadez y el amor que les caracteriza, acceden a la cosecha de las flores, siempre bajo el respectivo permiso de los dueños y sembradores, pues es un recinto vecino y por ende se siente parte del Cisne. Los cisneños, en agradecimiento a la generosidad con la que estas personas obsequian sus flores para ofrecerle a la Santísima Virgen, les brindan presentes provenientes de su pueblo. Entre los diseños que sirven para los adornos encontramos estrellas de material de hierro y carrizo, arcos de estructura metálica y corazones, los cuales son equipados con montes denominados alzador, que sirve de base para sostener las flores, que son colocadas de diferentes formas de acuerdo a la creatividad e ingenio del momento. Hay rosas, terciopelo, azucenas y otras, formando hermosos arreglos decorativos para la basílica. Asimismo, cabe destacar que las mujeres cisneñas, aunque no profesionalmente, participan de hermosos coros, cantan y alaban a la Choronita en casi todas las festividades que se celebran en la parroquia del Cisne.
Congregaciones al servicio de María. Las congregaciones que estuvieron al servicio de la evangelización de la Santísima Virgen del Cisne fueron los franciscanos quienes mantenían, impulsando la doctrina cristiana durante un periodo aproximado de 170 años. Posteriormente formó parte de la comunidad diocesana desde su elección como parroquia eclesiástica hasta 1944, tomando la administración del santuario la comunidad de Padres Oblatos por un periodo más de 50 años y finalmente retoman la administración la comunidad de la diócesis de Loja. En la década de los 60 se destacaron los Padres Oblatos, los hermanos Napoleón y Manuel Quesada, Gonzalo Meneses. En los 70 los sacerdotes Carlos Ceballos, Alfonso Rodríguez y en los 90 el padre Alfonso Samaniego. Destacamos la labor de las hermanas misioneras de Santa Teresita en el servicio de la evangelización. En aquella época, su traslado lo hacían en acémila y a pie, mismo que no impidió su misión encomendada. Convencidas de su labor, desde sus inicios la congregación colaboró en las diferentes pastorales parroquiales y la formación de niñas, jóvenes y adultos en actos espirituales. Enaltecemos el trabajo en la enseñanza de actividades para el desarrollo de habilidades y destrezas, tales como talleres de corte y confección, elaboración de ofrendas y hostias, enseñanza de arte culinario, visita y donación de víveres y medicamento a los enfermos, y además la formación de la estudiantina, conformada por niñas de la Escuela Corazón de María, establecimiento educativo a su cargo en aquel entonces. En muestra del trabajo, enseñanza y su gran labor de evangelización, hizo que despertara la vocación de algunos jóvenes del lugar, las cuales hoy en día están al servicio de Dios y María Santísima, guiadas por sus dotes sacerdotales. Dotación de agua potable para el Villorrio del Cisne. Dios estaba presente y su gracia fortalecía aún más a un sitio que luego se coronaría de rezos y plegarias de gente que busca sanación e intersección. Y es así que esta pequeña aldea apasionada veía brotar un constante chorro de agua cristalina y natural en este monte elevado y árido. Por el año de 1947, aproximadamente, se creó el primer tanque de agua para la dotación del poblado, obra que la realizó el reverendo padre Rigoberto Correa. Posteriormente, mediante gestión al Consejo Provincial siendo prefecto de Loja, el distinguido caballero doctor Clotario Espinosa, bajo las dos administraciones continuas de los señores Enrique Fernández y Servilio Macas, se logró la creación del segundo tanque de agua. Esto sucedió aproximadamente por el año de 1972. Es increíble y admirable ver que este pedacito de suelo hace brotar grandes hombres hechos sin egoísmo e intereses, entregados únicamente por el amor propio a su pueblo, a su gente. Y es así que nuestro general Ángel Polibio Vega Mora realiza el tercer tanque, un poco más grande que los dos anteriores, en 1977 aproximadamente, demostrando su real y apasionado servicio. Solo nos basta ver las obras para darnos cuenta que existe mucha gente que desea el porvenir para la humanidad y dejar huellas para recordarlos. Y es así que debemos mencionar otra persona que hizo historia en este villorrio, con mucha fortaleza, lucha y perseverancia por el bien común de todos, apoyado por grandes hombres y mujeres que deseaban ver una obra más completa para su santuario, cristalizándole en el siglo XX en la administración municipal del doctor José Bolívar Castillo. También queremos hacer reconocimiento y gratitud al arquitecto Sixto Durán Ballén por la dotación del adoquinado total de esta parroquia colonial, cuya inspiración la tuvo en una de sus visitas a este lugar, motivado también por el reverendo padre Nilo Espinosa, rector de aquel entonces. Valores cisneños. Obra espiritual y material del padre Ricardo Teodoro Fernández Guamán.
El padre Fernández, o el curita Fernández como cariñosamente se lo llamaba, insigne sacerdote cisneño, a quien con todo derecho lo debemos declarar el revolucionario de la vialidad lojana. Su labor sacerdotal, espiritual y material se ha cristalizado a lo largo y ancho del sur de la patria ecuatoriana. Para ejemplo y san orgullo de los cisneños, nos ha dejado obras que están de pie. Para honor y gloria de las presentes y futuras generaciones, citamos las siguientes. Impulsor y ejecutor de la construcción de la carretera antigua San Pedro de la Bendita el Cisne. Promotor de la construcción de la Basílica del Santuario. Adquirió y trasladó hasta el santuario el primer carro para la construcción de la basílica. Inició y puso en funcionamiento la primera planta de luz a motor para el santuario. Indicador e impulsor de la carretera El Cisne-Zaruma. Su obra no quedó ahí. A partir de 1948, se plasma en Celica Macará Sozoranga. Así lo dicen gratos escritores. Por su parte, el doctor Guido Celi, en su reciente obra Sozoranga, Fortaleza Ancestral, dice que el padre Fernández se preocupó por el diseño y construcción del carretero El Empalme Celica. En Sozoranga, puso de manifiesto su ingenio de gran ingeniero delineando la carretera Sozoranga-Suzucu, Gualguama, Chorora, Viviate, Socorro, Las Delicias y la carretera Utuana-Tacamoros. Delineó el carretero Nueva Fátima, Jatupamba, Guayanamá. Fue impulsor de la reconstrucción de la iglesia matriz de San Sebastián de Sozoranga. En 1972 fue director de la Junta Patriótica de Sozoranga. Estas y cuantas más son las obras materiales del padre Fernández, conjuntamente con su inquebrantable apostolado en bien y servicio de los demás, especialmente de los pobres. Teniente Julio César Tenesaca Quille. El teniente Julio César Tenesaca ha trabajado y trabaja por la cultura y servicio a los demás, otorgando preseas para el mejor egresado de la Escuela Don Calderón y para el mejor bachiller del Colegio Nacional El Cisne. Siendo también promotor de las fiestas de parroquialización del Cisne, y en honor a ello en 1982 entregó el disco titulado El Cisne. Que los cielos bendigan tu labor, teniente Julio César, y guarden por siempre tus obras sin merecer recompensa. General Ángel Polibio Vega Mora. Con orgullo nos atrevemos a decir que la obra del general Ángel Polibio Vega Mora se perenniza en su genial figura que ha traspasado los linderos de la patria. Cuando tuvo la oportunidad entregó todo su contingente a su tierra nativa. Con sobrada razón el padre Nilo Espinosa en sus declaraciones afirma lo siguiente: porque es hijo del lugar, nacido y bautizado en el Cisne, a él se le debe todo. Siendo ministro de Obras Públicas de aquella fecha, realizó grandes obras como dotación de agua potable para la parroquia, alumbrado público para la población, adquisición de local para el centro de salud, construcción de la casa comunal, mejoramiento físico de la Escuela Don Calderón y el Colegio Nacional El Cisne, reconstrucción y asfaltado de la carretera San Pedro de la Bendita El Cisne. El 15 de abril del 2008 se firma el contrato de la vía que en la actualidad está siendo nuevamente reconstruida gracias al aporte del Gobierno Nacional, a pedido del ilustre lojano ingeniero Rubén Bustamante Monteros, actual prefecto de la provincia de Loja, por merced a las gestiones del reverendo padre Armando Jiménez, rector del Santuario del Cisne, y del señor Sixto Alvarado, personaje oriundo de esta parroquia, quien también contribuyó al sueño del pueblo católico, lo cual hace que nuestros peregrinos puedan llegar con facilidad, tranquilidad y comodidad al Santuario de María. Su acción queda como ejemplo para las nuevas generaciones y se trasluce en aquello que el hombre tiene lo más impoluto y noble, el amor al suelo que lo vio nacer. Aporte significativo de personajes que, aún no siendo nativos del lugar, contribuyen con el desarrollo y adelanto de nuestra parroquia. Tal es el caso de la construcción de playas de estacionamiento en la vía, a cargo del ingeniero David Ortiz, ministro de Transportes y Obras Públicas. Padre Nilo Espinosa. Un sacerdote que ha trascendido en nuestra parroquia gracias a sus significantes obras que ha dejado, tales como terminado de la Basílica, Casa del Peregrino, primera parte del convento parroquial,
Museo de Reliquias, cancha de uso múltiple y escenario, hoy parte del Campo Mariano, construcción del campanario, apoyo a la dotación del terreno y construcción para el Colegio Nacional El Cisne. Padre Armando Jiménez. El padre Armando Jiménez, rector actual del santuario, un sacerdote de mentalidad abierta, goza de un excelente sentido de participación y unión, su gran labor de evangelización y la obra social a la comunidad a quien presta sus servicios. Ha contribuido a obras que están de manifiesto tales como pintado de la parte interna y externa del santuario, reconstrucción de los ventanales de la basílica, apoyo al convenio de la Escuela de Música a través de la Universidad Nacional de Loja para la población, convenio para la titulación en el tallado de la madera, mejoramiento de la infraestructura del santuario, creó el dispensario médico y medicina gratuita a la comunidad, realizó convenios con entidades financieras para el desarrollo económico y productivo del pueblo del Cisne, como también para el cobro del bono de desarrollo solidario. Deportistas cisneños. Existen muchos cisneños que se han destacado en el ámbito deportivo, especialmente en la disciplina de ecuavoli. Aunque en décadas pasadas este deporte no fue muy cotizado, algunos deportistas de aquel entonces supieron poner en alto el nombre del cisne, tanto a nivel interno como fuera de él, haciendo mención en la persona de Nelson Soto, quien fue condecorado por los años 60 por 4 ocasiones como campeón nacional de ecuavoli. Nelson continuó obteniendo trofeos y reconocimientos por sus destrezas deportivas. Entre sus triunfos más sobresalientes tenemos el campeonato en la Copa Winston representando a Portobelo en Guayaquil y 3 veces campeón nacional acompañado por su hermano Germán, disputando 2 en Guayaquil y 1 en Loja. Fue ganador de 3 redes de oro en Santo Domingo, evento organizado por la legendaria Radio Saracay. En 1984 en Huixahuiña se vivió una verdadera hazaña cuando nuestro campeón fue enfrentado a los mejores jugadores de ecuavoli del país. En la época que él ya no estaba en sus mejores momentos, pero la experiencia, la destreza y sobre todo su hombría y su deseo de demostrar que todavía era el mejor, logró ganar a una de las delegaciones que vino a avasallar su trayectoria, ganándole al entonces campeón nacional, el Negro Mina. Este compromiso le llenó de satisfacción cuando miró a su padre, quien fue a verlo en Acémila desde su finca ubicada en El Pollo, en las cercanías del Cisne. Fue un encuentro que tenía mucha expectativa. Habían venido cientos de personas acompañando al campeón de ese entonces, entre ellas algunas que intentaron sacar provecho de la gente aledaña y del lugar en las grandes apuestas que hacían en contra de nuestro valor. Pero no fue así, y fue cuando el sentimiento de Nelson hizo que no pierdan a aquellas personas que depositaron su confianza en un grande como él. Singular admiración para los hermanos Luis Pepe Bolívar Germán y su madre, por ser las personas que le sirvieron de motivación, pero aún más a su padre, don Félix Soto, quien fue su pilar fundamental, el cual lo forjó a ser lo que es el Cisneño de Oro. En el ámbito automovilístico, el Cisne cuenta con otro personaje destacable como es Homero Cuenca, quien desde la década de los 80 se ha destacado con esta disciplina a nivel local. Obtuvo el máximo premio como campeón absoluto de la Vuelta a la República en el año de 1987. Otro importante logro de este cisneño fue la organización del primer Rally Internacional Ecuador-Perú. Esto hizo que dé un mayor impulso a esta disciplina en el sur del país. Reconocimiento y gratitud para Homero Cuenca y sus hijos, por sus galardones al coronarse cada uno de ellos como campeones nacionales en el deporte tuerca. Homero Jr. ganador de 2 y Rubén en 3 ocasiones.
Y mira, el ganador, Homero Cuenca, antes de la última etapa, tenía 35 minutos de diferencia con respecto a Carlos Paredes. Allí observamos a Homero Cuenca. El lojano empezó a lograr su victoria desde que salió de Ambato, cuando César Baldus le autorizó dar a fondo el acelerador con la confianza y el conocimiento de los problemas que tuvieron Carlos Paredes y también Ernesto Netucho Dávalos. Allí va el ganador de la Vuelta Automovilística al Ecuador. Volkswagen Golf, sí, ¿no? En ese momento pues como que no imaginaba qué suerte le depararía a sus compañeros. Observábamos a Rubén Proaño y este es el sitio de llegada en la Avenida de los Iris, en la capital de la República. Primer lugar para Homero Cuenca, cruzó primero la línea de meta, le cedió el paso a Fernando Madera, que fue el ganador de la etapa. Aquí está Fernando. Ingresa Fernando Madera, todos ya más tranquilos. Miren ustedes la euforia de Homero Cuenca, se subió en el auto y empezó a gritar ¡Viva Loja!, algo que lo justificamos plenamente. Imagínense ustedes la emoción de ganar una competencia de este tipo. Y durante esta semana que ha pasado y las diferentes personas con las que hemos conversado coinciden en que Homero Cuenca ha ganado en buena lid, y qué mejor por Homero Cuenca, un piloto que no había sobresalido en otras oportunidades, pero en esta vez su constancia y una gran dosis de suerte lo llevaron al primer lugar. En el arte musical. Con la llegada de la comunidad de los franciscanos al Cisne, conocedores del talento y apego que tenían los nativos hacia la música, les obsequiaron los primeros instrumentos, haciendo posible la formación de la primera banda de músicos. Posteriormente se difundió la utilización de nuevos instrumentos, la combinación de nuevos géneros musicales dando origen a otras más. Los cantos eran interpretados en las fiestas religiosas, también en fiestas navideñas, velaciones a los santos y algunas actividades culturales. El homenaje de afecto y admiración a todos los artistas profesionales y aficionados que con su talento han colocado en un sitial preferencial a nuestro querido terruño, con sus notas musicales, su guitarra y su canto, en la apacible intimidad del hogar y en el entrañable y cálido rescoldo que el corazón tiene para el sentimiento y el amor. Perdón por la omisión de nombres que no han llegado hasta nuestra información, pero lo hacemos con la sinceridad que caracteriza al cisneño de corazón. Citamos a los siguientes. Aproximadamente en el año de 1887, se da inicio a la formación de la primera banda por Juan Antonio Fernández, quien tenía a cargo 11 músicos. Posteriormente fue liderada por don Facundo Fernández, músico destacado de dicha banda. Luego le sucedió el señor Liborio Saquinaula, con 16 integrantes tales como Jacobo Medina, Clemente Fernández, Gregorio Saquinaula, Eliseo Condoy, Emeterio Ganán, Prudencio Huachizaca, Aparicio Medina, Juan Pedro Condoy, Manuel Guamán, Aparicio Macas, Alfonso Macas, Nicodemos Condoy, y aquel entonces también se conformó otra banda, dirigida por Teodoro Tene, con 10 músicos. Esto sucedió por el año de 1920. Pero después se sumaron nuevas figuras en la banda como Antonio Huiracocha, Arsenio Cuenca, Ildefonso Huiracocha, Saúl Cuenca, Aparicio Medina, Mauricio Pinto y José Condoy. Esta agrupación estuvo dirigida por don Jacobo Medina, siendo catalogada entre las mejores de la provincia por sus destacadas presentaciones en la coronación de la Virgen en el año de 1930. Al retorno de la banda de este recordado suceso de la patrona de los lojanos, don Liborio fallece y por su estado de salud, don Jacobo se retira, asumiendo la dirección en 1940 otro maestro destacado como es don Mauricio Pinto, al tiempo que ingresaban 2 jóvenes aficionados, Jacinto y Lorenzo Pacha. También la conformaron luego don Aurelio Huiracocha, Luis Macas, Pedro Tene, Luis Máximo y Nicolás Pinta, Constante Ángel y Enrique Cuenca, Hugo Pacha, Vicente Huiracocha, Luis Puchaisela, Lizardo Viñamagua, Florentino Chuncho, Manuel Huiracocha, Gregorio Tene, entre otros, sirviendo estos de ejemplo para las bandas que siguen conformándose hasta la actualidad. También hacemos enfoque de algunos personajes que ilustraron como maestros de capilla tales como José Swing, Juan Cruz Fernández, Delfín Fernández, Teodosio Cuenca, Enrique Fernández, Cirilo Cuenca y Luis Puchaisela. Posteriormente se forman algunos grupos musicales integrados en parte por talentosos cisneños
formados en el país y en el exterior, quienes se destacan tanto a nivel local, nacional e internacional. Ante la limitada rentabilidad de la profesión y por falta de apoyo, algunos personajes de esta disciplina tuvieron que desplazarse fuera de la parroquia en busca de mejores plazas de trabajo, aunque hay que reconocer que algunos de ellos se encuentran formando parte de grandes orquestas y bandas sinfónicas a nivel del país, así como grupos populares de gran trayectoria, como orquestas tropicales. Otros personajes destacados. Rodrigo Murquincho, héroe de guerra. Rodrigo Murquincho, un ser que entregó su vida al servicio de una nación, sin importarle sus consecuencias, decidió a voluntad servir a nuestra patria. Un 22 de febrero de 1995, las tropas peruanas lanzaron ataques masivos contra Tihuinza y contra el resto de bases, pero gracias a la mediación de los soldados ecuatorianos, impidieron a Perú la conquista de estos lugares. Rodrigo, sin lugar a dudas, para nuestro país y por qué no decirlo a su tierra que lo vio nacer, lo honramos como un verdadero héroe y ejemplo a seguir. Su fuerza de voluntad y su intenso valor son virtudes que hizo de este personaje un ejemplo de superación. Perdí una de mis extremidades, pero no la vida. Demostramos que estuvimos listos y aún lo estamos para defender a nuestra patria, manifiesta Rodrigo. Gracias, querido héroe. A ti te debemos la vida y la paz de una nación. El Cisne se enorgullece y con euforia enaltece tu patriotismo. Doctor Ángel Cuenca Carrión, el maestro de maestros. Nacido en el Cisne en 1945, ha alcanzado su justa aspiración convirtiéndose en educador de la niñez y juventud de la patria, en los niveles primario, medio y superior. Su imagen habitual, su simpatía, su agudo sentido del humor, su pulcritud, su entusiasmo. Su trabajo en la cátedra, profesor de Ciencias Sociales, Investigación, Planificación, Currículo y más. Su gran conocimiento de maestro, la autoridad surgida de su sabiduría y experiencia, su sinceridad académica, su capacidad de liderazgo, de la misma estirpe generosa y certera de sus maestros que lo formaron en su carrera profesional. Para él, nuestro reconocimiento para el hombre que piensa que gozar de la existencia, en buena medida, es el placer de transmitir las experiencias vividas, expresadas como enseñanzas a las que empiezan a caminar en la vida. Para él, la vida de maestro le ha dado el gozo legítimo que se reflejan en las almas buenas. Para Ángel Gonzalo, los ejemplos y recuerdos pretenden ser modestas lecciones, pero sobre todo, mensajes de optimismo en un marco de respeto y dignidad. Dr. Floril Paccha. El Cisne cuenta con un excelente catedrático como es el Dr. Floril Paccha Puchaisela, un hombre que de forma muy valiente inicia una minuciosa investigación fundamentada en fuentes fidedignas y testimonios directos con el fin de plasmar la auténtica realidad que vivió y vive el Cisne a través de su obra titulada El Cisne, Fábula y Realidad. Un trabajo que demandó entrega, constancia, indagación,
quizás para algunos resentimientos, pero el objetivo de este personaje no fue desencadenar problemáticas o críticas destructivas, sino hacer conocer la historia de un pueblo, pero valió la pena porque un pueblo que conoce su historia tiene identidad, con identidad tiene cultura y con cultura libertad. Gracias Floril por ser propulsor de la cultura cisneña, que será impregnada hoy y siempre para nuestras futuras generaciones. Religiosos, locutores, abogados, médicos, doctores, ingenieros, militares, policías, agentes, educadores, artistas, deportistas, artesanos y empresarios forman parte de un legado de profesionales dispuestos a contribuir también para el adelanto de su tierra natal, guiados por todos estos valores que sirven de inspiración y ejemplo para ellos. Bye.